Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Siloé. En esta noche vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos en el libro de los Proverbios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor y oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino desde el corazón del Padre y anida en nuestro espíritu, nuestra mente, en nuestro entendimiento. Haznos comprender la voluntad del Señor, lo que el Señor nos quiere decir a través de las Escrituras para cambiar nuestra vida y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy llegamos a Proverbios 12, nuestro retiro espiritual, nuestro examen de conciencia. Le he dicho que Proverbios es una especie de retiro para meditar sobre nuestra vida y nuestra forma de conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Y también es alimento para el alma, sabiduría divina. Es un libro muy interesante. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 12:1 y dice así: quien ama la instrucción, ama el saber. Quien odia la corrección es un estúpido. No lo digo yo, lo dice Proverbios. O sea, no me vayan a decir que lo llamo estúpido al necio. Eso está escrito en la palabra de Dios. La sabiduría nos dice que sigamos aprendiendo y amando la instrucción y el conocimiento. Hay que tener una disposición humilde para ser enseñado. Hay que tener un verdadero amor por el conocimiento. Pero sobre todo lo que hemos estado hablando referente a la sabiduría que está ligado con la humildad. Muchas personas hoy en día se niegan por soberbia a aprender. Ya piensan que vienen de fábrica con la sabiduría innata y eso no es así. La sabiduría es un don que nos da el Señor en cuanto a lo que es la sabiduría divina, y la sabiduría del conocimiento humano lo tenemos que adquirir nosotros a través del estudio, a través de lo que otros nos enseñan. Pero hoy en día todo el mundo tal pareciera que lo sabe absolutamente todo, y eso, hermano, solamente es arrogancia. También como este sistema de proverbios que es el de contraposiciones, un versículo es positivo y otro aparentemente es negativo. Nos habla que aborrece la represión. Es un idiota, es un ignorante, es un imbécil, el hombre o la mujer orgulloso que no está dispuesto a recibir corrección. Lo que está haciendo es rechazando el conocimiento, mostrando su ignorancia, mostrando su incapacidad de crecer. ¿Y cuántas personas hoy en día pues aborrecen que le enseñen, o aborrecen muchas veces que lo corrijan en el buen sentido de la palabra, que lo instruyan? Es mejor pues de decir. Si se acuerdan, en el libro de Job, nuestro saberlotodo Nabal no oía a nadie, no podía hablar con nadie, era como un caballo o una mula que tiene tapados los ojos, no tiene entendimiento en absoluto. Solamente se concentra, el ignorante se concentra en el yo, y yo soy mi fuente de capacidad y mi fuente de instrucción. Y verdaderamente no hay nadie más enemigo de sí mismo que un ignorante, que uno que se niega a aprender, uno que se niega a reconocer que necesita instrucción. A mí no se me olvida la primera vez que a mí me invitaron a ir a un retiro, al comenzar mi camino en esta nueva etapa del Señor que me pone a enseñar. Yo todavía estaba en ese proceso de comenzar el crecimiento. Me invitaron a ir a un retiro. Dijeron, pero ¿por qué voy a un retiro si yo ya todo lo que van a decir yo me lo sé? Yo pensaba que me sabía todo, hermano, y todavía sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Vamos a ver Proverbios 12:2. Dice: el bueno logra complacer al Señor, el astuto será condenado. Vamos a ver varios proverbios. Dice el 12:3: el hombre no encuentra firmeza en la maldad, pero la raíz de los justos no se moverá. La obediencia a Dios conduce a una relación
más profunda con el Señor. Eso lo vemos en Primera de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Este principio era especialmente cierto bajo el antiguo pacto, con sus promesas de bendición para el obediente y maldición para el desobediente, como dice Deuteronomio 27, 28. Y es lo que sucede hasta el día de hoy con los judíos que están bajo el antiguo pacto. La obediencia a Dios es indispensable. Y nosotros también, por supuesto, pero estamos hablando en cuanto ahora al conocimiento. Y los judíos, para ser obedientes, tienen que conocer la ley. Imagínense una ley que tiene 613 preceptos. Tienen que conocerla de dedillo, porque si no, no pueden ser obedientes. El Señor a nosotros nos ha simplificado la cuestión. En el Sermón del Monte nos pone la nueva ley, nos la presenta muy fácil de recordar. No hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Ahí eso comienza por el amor de Dios, por amar a Dios sobre todas las cosas y amarte tú mismo, y así poder darle ese mismo amor al prójimo. Es muy interesante. Israel estaba bajo promesa de bendición y bajo promesa de maldición. Imagínense ustedes. El otro proverbio nos habla de que el hombre nunca se va a afianzar por medio de la impiedad. Muchas personas hoy en día tratan de avanzar tratando mal a los demás. Eso se ve mucho en los trabajos y ojo, está en la iglesia, tratando mal a los demás. Es una falta total de sabiduría, a principio básico de la salvación, que no requiere ni siquiera conocer el catecismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está inscrito, está en la ley natural. Hoy en día, ¿cuántas personas mienten? ¿Cuántas personas engañan? ¿Cuántas personas cometen fraude buscando avanzar o buscando establecerse? Hermano, está establecido por el Señor. El que trata de avanzar de esa forma, aunque crea que camina, está estancado delante de Dios, y Dios no le va a permitir disfrutar absolutamente nada de lo que tenga. Podrá parecerte muy próspero, pero tú no sabes qué hay en esa casa, tú no sabes qué hay en ese corazón. No puede haber bendición en alguien que se afirma por medio de la impiedad. Si vemos, eso es lo que prima en muchos lugares hoy en día. Lo curioso del mal es que el mal siempre es variable. El mal no tiene un principio, pudiéramos decir, fijo. El mal no tiene un principio fijo. Lo único que es fijo en el mal es que la raíz está en el corazón humano. De ahí brota tanto el bien como el mal. Pero el mal siempre está metamorfoseando, siempre está variando. No podemos decir que hay un principio físico del mal, como no sea un camino que lleva a la destrucción. El mal siempre tiene por propósito destruir y dividir. Eso no tenga la menor duda. Eso es lo único, el final, el propósito, lo único que tiene fijo. Pero los caminos del mal son muchísimos. Cualquiera persona puede inventar su propio camino al mal. Siempre el mal asume nuevas formas. Hermano, lo único que siempre permanece inmutable es la verdad. La verdad permanece inmutable. El bien, la bondad permanece inmutable, porque viene de Dios. El mal viene de nuestra concupiscencia, de nuestras malas raíces agitadas por el que ustedes saben. Dios establece al que es justo, al que está lleno de gracia, de una manera firme, de una manera permanente. Y la raíz del justo, la raíz de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, es una raíz que profundiza y por lo tanto el hombre se mantiene fuerte. Y eso es lo que habla. No se dice aquí, no será removida, no se va
arrancar. Esta idea se repite mucho en las Escrituras: Dios es mi roca, no resbalaré, no seré removido, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. He puesto mi confianza en el socorro del Señor, porque tenemos el bien, la bondad tiene raíces profundas en Dios y no se pueden arrancar. Vamos a ver versículo 4, dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido, la desvergonzada como carie en sus huesos. Tremendo esto. Un hombre puede alcanzar el éxito en muchas áreas de su vida. Estamos hablando ahora del hombre, del varón. Un hombre puede, porque es lo que menciona este proverbio, fíjense que en el contexto en que se escribe esto, el hombre era el que traía el éxito porque era el que traía el dinero a la casa. La mujer era la reina, la dueña de la casa, pero el hombre era el que mantenía el estatus de esa casa. Por lo tanto, el hombre tenía que ser exitoso. Pero aquí nos dice que un hombre no puede ser exitoso si no tiene felicidad en su hogar. Es lo que nos dice aquí. Lo que nos quiere decir este proverbio, que la mujer virtuosa es corona de su esposo, lo que nos quiere decir es que tener una buena esposa, una esposa enraizada en las virtudes de Dios, esa es lo que trae al hombre la corona del éxito. Porque es como la roca a la que volvemos. No hay nada más horrible que tener una vida exitosa y llegar a tu casa y que tu casa sea un infierno. Y eso es lo que nos quiere decir acá. Dice: una esposa mala, una esposa que avergüenza al marido, a la familia, pues quita toda la felicidad y inclusive le quita el éxito al hombre. Aquí lo que está hablando es este componente que había en la antigua alianza. Antiguamente el hombre mantenía el estatus fuera de la casa y la mujer mantenía el estatus dentro de la casa. Pero lo curioso es que el estatus fuera de la casa casi siempre depende del estatus dentro de la casa. Por eso que dice que la mujer corona del marido. El hombre no puede ser rey, no puede hacer nada si no es con el concurso de la mujer. Vamos a ver Proverbios 5 y 6. Dice así: los proyectos de los justos son equidad, la maquinación de los malvados engaño. Las palabras de malvados son trampas sangrientas, pero a los rectos los salva su boca. Ya que estamos hablando de los malvados, vamos a ver el 7, que dice también: los malvados se derrumban y desaparecen, pero la casa de los justos permanece. Dice aquí en este versículo 5 que los proyectos de los justos son equidad, son rectos, es lo que nos quiere decir. El justo no solo tiene razón en sus acciones, sino incluso en sus pensamientos, porque las acciones comienzan en los pensamientos. Como dice Romanos 12, una persona justa significa y sabe lo que es ser transformado por la renovación de la mente. Una persona justa es transformado, es renovado en su mente cuando ajusta su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona es verdaderamente recta, es verdaderamente justa. En contraposición, los impíos, los que no son justos, es más, sus acciones son mayormente engaños. ¿Por qué? Porque vienen de pensamientos que están llenos de engaño. O si no de engaño, por lo menos de maldad. Dice que el pensamiento de los impíos son deliberadamente ajustados a cómo burlar a los demás o cómo encubrir su propia maldad. Cuando vemos el versículo 6, nos dice que los impíos planean la violencia. El impío siempre está listo para una emboscada, porque está buscando ganancias para él injustas.
No tiene que ser de asalto ni de... Hay muchos tipos de emboscadas. Se hacen emboscadas en los trabajos, en la familia, en los grupos. Emboscadas hay veces de palabras, pero que son tan traidoras, inclusive con situaciones planeadas, que si te fueran a asaltar en el camino. Por eso pone una imagen aquí tan vívida que dice que los malvados siempre tienen trampas sangrientas. O sea, siempre el malvado está tratando de acechar algo que haga un daño profundo, que haga derramar algo de ti. No tiene que ser sangre, puede ser derramar de ti, puede sacar de ti lo peor que hay dentro de ti, que si no fuera por esa persona que te pincha, nunca saldría. Puede ser hacerte caer en depresión, o el malvado puede provocar que tú des una respuesta tan agresiva como el trato que recibiste. Bueno, mucha gente se especializa en sacar de ti lo peor, sobre todo en los debates estos de apologética. Yo veo que la gente de las sectas tratan de recurrir al insulto para hacerte caer, sacar de ti lo peor que hay dentro de ti. Eso es la característica de un malvado. Un malvado quiere que de esa concupiscencia interna que tenemos en el fondo, la parte animal salga y que la gracia no nos pueda parar o sellar la boca a tiempo. Por eso muchas veces he dejado ya de discutir y no me interesa, porque muchas veces yo sé que en estas discusiones, cuando empiezan los insultos, ya no hay nada que hacer, porque lo que empieza a salir de ti es lo peor de ti, y eso es lo que quiere la otra persona. En contrario a todo esto, el hombre recto va a encontrar su justificación, inclusive su rescate a sí mismo como ser humano, por las palabras sabias, por las palabras buenas que diga. El otro proverbio, el proverbio 7, que nos dicen que los malvados se derrumban y desaparecen, pero la casa de los justos permanece, está fija. Eso también pudiéramos decir que es una especie de promesa de Dios, y es también una realidad. Al no tener raíz el impío, al no tener raíz en la justicia, al no tener raíz el impío en Dios, su obra, él mismo no permanece. El mal nunca tiene la última palabra, siempre va a ser derrotado por ti, por la vida o por Dios, créeme. Pero el que es justo, el que mueve su corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios siempre lo preserva. Y créeme, que el justo siempre está sobre la roca. Y siempre el justo no va a ser derrotado. Mientras que el impío, aunque parezca que va a ganar, hermano, no tiene posibilidad a largo plazo. Porque su base de donde él desarrolla su maldad está tambaleándose, porque el mal siempre se mueve buscando ajustarse a algo más malo todavía. Por eso hay que permanecer en la roca, que es Dios. Siempre el Señor lo ponen, y me encanta esa definición de Dios como una roca, porque siempre lo ponen como algo firme, como algo, como dice el Salmo en el día de la desgracia, súbeme a tu roca y guárdame en tu cabaña. Qué bueno que nosotros hemos descubierto esa roca. Vamos a ver el versículo 8 y 9, dice así: alaban al hombre por su sensatez, pero desprecian al de corazón torcido. Más vale ser sencillo y tener un sirviente que presumir de renombre y no tener pan. Interesante esto. Los hombres y mujeres, por supuesto, sabios, nos lo dice aquí, siempre una persona sabia va a ser alabada, va a ser honrada por la sabiduría. Mientras más sabiduría tenga, mayor va a ser el reconocimiento que te den. Esto a menudo, no siempre es cierto en el mundo, pero siempre es cierto en el futuro, en el mundo por venir. ¿Qué hacemos con los santos? Alabar su sabiduría. ¿Quién se acuerda de los impíos que le hicieron la vida miserable a los santos? Absolutamente nadie. No se recuerda el nombre del impío, no se recuerda, y si se recuerda es para execrarlo. Esto nos llama sobre todo
en nuestra vida diaria. Yo diría que hay veces que uno piensa que la gente no te considera sabio, no te considera. En el trabajo, por ejemplo, puede ser que te ignoren o se rían de ti porque tienes la Biblia arriba de tu despacho, porque tienes una estampa. Pero créeme, todo eso que se burlan, cuando necesiten un consejo o cuando necesiten oración, no se lo van a pedir a los que le hacen ruedo con chistes y con juegos, van a venir a pedírtelo a ti. Porque aunque ellos parecen que no lo notan, sí los reconocen cuando una persona es de Dios y tiene sabiduría para dar un buen consejo. Solamente tenemos que estar ahí en el momento oportuno. Pero no vivir muchas veces pensando que pensarán de mí, que no, tú eres quien tú eres. Y no tienen que darle cuenta solamente a tu Señor si tú vives en la justicia. Pero te repito, no creas que la persona no se dan cuenta de eso. Lo que muchas veces tú eres un espejo para esa gente que ellos rechazan, porque se dan cuenta de lo que ellos también podían ser, porque si tú lo eres, ellos lo pueden ser, y no son capaces de hacerlo. Por eso es que rechazan en los trabajos y en muchos lugares a la persona seria, a la persona justa, a la persona que tiene convicciones cristianas en su corazón. Pero a la larga, cuando llega la necesidad, créeme, que te buscan. Sin embargo, al que tiene un corazón torcido, al sinvergüenza que siempre está haciendo maldades en realmente malas, ese, querido hermano, nadie lo va a buscar cuando tenga un problema. Ese no recibirá alabanza, porque ya en su corazón, aunque se ría de los chistes y de ellos y todo eso, ¿sabe?, lo están menospreciando. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Después, versículo 9, en este estilo de retiro espiritual, nos dice que cuando, y es cierto, recibir un insulto o recibir un desaire no es agradable, y esto es lo que nos dice, pero sin embargo la sabiduría nos muestra que si uno tiene suficiente en el mundo para tener algo, aunque sea pequeño, debías sentirte orgulloso de eso que tú tienes y no aparentar lo que no tienes para que las otras personas te tengan en cuenta. Esto es muy interesante hoy en día. Dice, más vale ser sencillo y tener un sirviente. Y la segunda parte es todavía más interesante, que presumir de renombre y no tener pan. Queridos hermanos, esto nos llama a prescindir de las apariencias. Las apariencias solamente lo que haces es engañarte a ti mismo, porque tu apariencia aparentas, cuando uno tiene que aparentar es que no lo es. Uno tiene que estar orgulloso de sus logros, aunque sean pequeños logros. ¿Por qué vas a aparentar lo que realmente tú no eres? Presumir de renombre y no tener pan. Entonces me recuerdo una vez una amiga mía que se compró una casa muy hermosa que no estaba en su presupuesto. Pero después se pasaba toda la vida comiendo lechuga, comiendo ensalada, porque no le alcanzaba el dinero para comprar carne ni para comprar otro tipo de cosas. Pero solamente vivía de la apariencia de su casa, de los que invitaba a su casa para que vieran la casa, pero después realmente sabía la necesidad que estaba pasando. Esa persona no tenía vida de disfrute personal solamente para aparentar a lo que no podía llegar. Y fíjate que la sabiduría, cómo es la sabiduría que hasta en esos pequeños detalles nos presenta una lección. Vamos a ver Proverbios 10, dice Proverbios 10, 12:10. El justo cuida la vida de su ganado, pero las entrañas de los malvados son implacables. Y dice el 11. Quien cultiva su tierra se sacia de pan. Quien persigue quimeras carece de inteligencia. Interesante. El Señor se preocupa por los animales. Eso lo vimos que hasta en San Mateo 10 y en los Salmos el Señor nos habla de ello. El hombre justo, el hombre piadoso, también tiene que tener cuidado y compasión con los animales.
con la creación, sin llegar a la adoración de la creación que vemos hoy en día, que las personas se hacen servidores de la creación, y para eso el Señor no nos llamó. El Señor no nos llamó a eso, el Señor nos llamó a cuidar la creación, no a hacernos sirvientes de ella. Por eso dice que el hombre justo cuida también lo que el Señor le ha dado en cuanto a todo ser viviente que tiene a su alrededor. Sin embargo, dice que incluso en las supuestas misericordias de los malvados, cuando un malvado parece misericordioso, lo que tiene en su intención es su propio interés. El hombre justo es amable con las plantas, con los animales, con la creación. El hombre malo puede inclusive ser cruel, incluso cuando trata de ser bueno. Porque cuando un hombre cruel va a hacer algo bueno, lo está haciendo solamente por su propio interés, no por el bienestar de aquello que está cuidando. Los malos, influenciados por su padre, el enemigo de Dios, no puede mostrar otra disposición que aquel de su Señor, del maestro que sirve. Si el malo parece en un momento que es misericordioso, querido hermano, es un manto que está usando para cubrir algún motivo ulterior que tiene de crueldad. En el versículo 11 nos dice que el que labra la tierra, el que hace el duro trabajo de la agricultura, en este contexto que vivían esta gente, que era mucho pueblo agrícola, está satisfecho con el pan. ¿Por qué? Porque está comiendo el fruto de su trabajo. Hoy en día nosotros que ya no vemos el fruto de nuestro trabajo directamente, sino que tenemos que ir a comprarlo a un supermercado, a un lado, hemos perdido un poco esa noción. Pero yo creo que debe ser de una gran satisfacción ver que tú te alimentas bien, que tú comes bien, tu familia come bien, y todo eso viene directamente de ese trabajo con que estas personas labraban la tierra para que su familia tuviera lo mejor de comer. Cuando se sentaban en la mesa dirán, de comer a los hijos, dirán, esto es producto de mí, de lo que yo hago, por eso lo hago con alegría. Sin embargo, nos pone en contraste a las personas que viven en la vagabundería, como dicen los dominicanos. ¿Qué cosa es la vagabundería? Aquellas personas que viven de cosas superficiales. Todas esas personas que viven siguiendo quimeras. Una cosa es tener metas, que tú te pones, porque tú te pones una meta que tú crees que tu capacidad o la situación te puede ayudar a lograrla. Pero si te pones una meta que tú sabes que es totalmente imposible llegar a ella, por limitaciones, por personas, esa persona no solo va a carecer de pan, esa persona está mostrando que carece de entendimiento. Yo creo que para poner metas, y yo siempre le aconsejo a las personas poner metas, pero tú tienes que poner metas que aunque parezcan difíciles, tú sabes que con esfuerzo las puedes lograr. Pero no puedes ponerte metas inalcanzables, porque entonces vas a estar siempre insatisfecho, porque no la vas a poder lograr. Está más allá de lo que tú puedes conseguir. Eso es lo que los que se ponen metas insensatas muchas veces, primero están desprovistos de entendimiento. Segundo, queridos hermanos, son una persona insensata, es la que tiene sentado en su corazón al enemigo de Dios, a Satanás, que el Señor reprenda. Y esas personas que tienen esa base, muchas veces tratan de llegar a sus logros por el camino equivocado, por el camino que no da frutos. Y por eso no avanzan. Por eso no avanza. Yo creo, es una opinión personal, yo creo que muchas veces es mejor caminar por pequeñas metas. Ponerte una meta que aunque sea un poco difícil, tú sabes que tú la puedes alcanzar. Entonces cuando la alcanzas, ponerte la próxima meta. No ponerte una meta desde ahora que tú sabes que es totalmente inalcanzable para ti, porque el camino se hace muy alto. Yo siempre a fin de año
Yo siempre el día 31, 30, 31 de diciembre yo voy al Santísimo y hago un recuento del año que, mentalmente hago un recuento del año que terminé. ¿Qué logré? ¿Qué no pude lograr? ¿Qué se me quedó por hacer? Y al mismo tiempo me fijo la meta del año siguiente. El año que viene me voy a promover o me voy a preparar para esta meta. Pero una meta que yo sé que yo puedo alcanzar, aunque con trabajo, porque si no hay trabajo para alcanzar la meta, tú no te esfuerzas. Y eso es una revisión anual de vida que yo creo que todo el mundo debería hacer. Y te lo recomiendo. Ya como esté llegando fin de año, si no puedes el 31, busca uno de los días cerca del 31 y vete al Santísimo con tranquilidad y siéntate y mentalmente repasa el año que terminó. Que repasa si cumpliste la meta del año anterior y propone la meta del año siguiente. Se lo digo a ustedes, qué alegría da cuando uno llega el 30 de diciembre, 31, te sientas, revisas la meta del año anterior y te diste cuenta que la cumpliste y avanzaste un escalón. Hermano, eso es una tremenda satisfacción. Y si no la cumpliste, tienes que analizar por qué no la cumpliste y saber que vas a estar otro año en el mismo escalón. Pero que si lo superas, el próximo año lo vas a ir a la próxima etapa de tu vida. Dice Proverbios 12:12. Dice, el impío codicia el botín de los malvados, pero la raíz de los justos prospera. Dice el 13, en el pecado de labios se atrapa el malvado, pero el justo sale indemne. Está en la naturaleza de los malvados codiciar lo que otros tienen, queridos hermanos. Los malvados son intrínsecamente envidiosos, porque su Señor es el Señor de la envidia. ¿De dónde sale la envidia? Del orgullo. Cuando tú te crees que tú eres superior a los demás y ves que no tienes lo que tiene el otro, entonces es la envidia. Y la envidia no es, porque hay una envidia buena y una envidia mala. La envidia buena es que tú dices, mira lo que tiene fulano y yo lo quiero tener. Y me voy a esforzar en este tiempo, en este año, me voy a esforzar para tener lo que tiene fulano. Voy a ver cómo lo logró, voy a imitar lo que hizo, me voy a esforzar. Pero la envidia mala, que es la que padece la mayoría, no es que tú quieres tener lo que el otro tenga. La envidia mala es que tú quieres que el otro no lo tenga. La envidia mala es que tú quieres que el otro que prosperó baje al nivel de maldad en que tú estás. La mayoría de los envidiosos tienen envidia mala, porque la envidia buena te supera y te hace caminar. Y eso no le sucede a los envidiosos que tenemos y vemos alrededor. Esa gente desean que tú no tengas lo que tienes en este momento, porque ya saben quién está en el corazón y de dónde nace ese sentimiento. Y sin embargo, volvemos a todo lo que estamos hablando, nos dice Proverbio, que toda la envidia, la justicia, todo lo que estamos hablando tiene su raíz en el corazón. Por eso es que dice, en contraposición al impío que no quiere, que es envidioso, que no quiere que tú prosperes, dice que la raíz del justo da fruto. Quiere decir que aquel que es justo, hombre o mujer, delante de Dios, no tiene que ocultar absolutamente nada. Son como los árboles de fruta. ¿Por qué la fruta es buena? Porque viene de una buena raíz y nuestra raíz está o debe estar en Cristo. Por eso siempre el justo da fruto, que ajusta su vida a la enseñanza de Cristo, siempre da buenos frutos. Sin embargo, ya vemos, aquel que tiene su corazón enraizado en el enemigo, hermano, esa persona, aunque parezca que hace algo bueno, tiene algún otro motivo ulterior. Vamos a ver, porque el 13, vamos al 13, dice, en el pecado de labios se atrapa al malvado, pero el justo sale indemne. Y dice el 14,
Del fruto de su boca cada uno se sacia de bienes. El pago de las obras de sus manos pertenece al hombre. El impío codicia el botín de los malvados. Grábate eso en la mente. Ese es el 12. El 13. En el pecado de labios se atrapa al malvado. Querido hermano, el impío siempre está enredado. Siempre está el hombre malvado. Y eventualmente siempre el malvado termina metido en problemas. El malvado se vuelve una trampa no solo para los demás, se vuelve una trampa para sí mismo. O sea que el malvado desde el principio está atrapado, porque su Señor es el Señor del atrape, es el Señor del encarcelamiento, es el Señor de la atadura. Por eso en todo principio ya el que tiene en su corazón la maldad del otro, aún quiere atrapar porque él ya ha sido atrapado. Una persona que se ocupa continuamente de una vida de mentiras, querido hermano, tarde o temprano encontrará su propia ruina. Sin embargo, el hombre o la mujer justos, aquellos que se ajustan a la voluntad de Dios, ciertamente van a experimentar problemas, porque eso no nos exime de experimentar problemas, porque tenemos problemas que creamos nosotros, pero tenemos problemas que vienen de fuera. Pero hermanos, son problemas que vienen de fuera, como son de fuera, créeme, pasará. Lo dice el Señor en San Juan 16:33. Lo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. El que está en nuestro corazón ha vencido al mundo. Lo que nosotros atravesemos aflicciones, hemos vencido ya en Cristo, y nuestro final es la victoria. El versículo 14 nos dice también que del fruto de su boca cada uno se sacia de bienes. Una persona justa encuentra que la bendición viene a su vida de acuerdo a lo que dice. Y eso es lo que tenemos que tener en nosotros mucho cuidado en lo que decimos. Porque lo dicen claro, lo que tiene, de la abundancia de lo que tienes en el corazón, habla tu boca. Hermano, el que habla bien, del fruto de tu boca, el que habla bien, recibe bien. Eso es algo que yo he podido contactar en toda mi vida. Esa palabra buena, esa palabra amable que tú das, te da vida a ti mismo. Esa palabra buena que tú das le dice al demonio de que tú estás bien enraizado, que tú no tienes duda de Dios a quien tú sirves, porque tú das frutos de bondad, porque tu raíz está metida en la bondad. Sin embargo, aquella persona que se pasa la vida entera maldiciendo, maldiciente, aquella persona que está continuamente quejándose, el demonio se entera por tu boca de qué cosa es lo que te molesta a ti. Y si el demonio se entera por tu boca de qué te molesta a ti por medio de la queja, no va a parar de apretarte en esa área de tu vida, porque sabe que mientras más te aprieta en esa área de tu vida, más tú te vas a quejar. Y si tú te quejas más todavía, el demonio sabe que está actuando bien y vuelve a apretar. Eso es lo que he explicado otras veces, que como es que lo que es la tentación, la opresión y la posesión, aunque no es el tema. La tentación no es pecado, la tentación, como dice la palabra, es un tratar de averiguar, como cuando tú tientas una fruta a ver si está podrida o no. El demonio tienta tu vida, a ver por qué área de tu vida tú estás alejado de Dios. Y cuando te aprietas esa parte de tu vida que está alejada de Dios y tú saltas y te quejas, ya sabes que esa área de tu vida te quita la paz. Entonces esa es la tentación, que no es pecado. La tentación se quita con oración, con simple oración. Pero cuando Él ve que un área de tu vida te molesta, te quita la paz, te empieza a apretar en el mismo lugar. Y mientras más tú te quejas, más te aprieta, porque sabe que va bien.
Y eso se llega a convertir en una opresión. Hay personas que en un área de la vida no salen de una para entrar en otra. Por eso la solución a esto es callarte la boca. No quejarte cuando tú puedes decir, porque es lógico, tú puedes decir un día, yo me siento mal, hoy tengo catarro, me siento mal. Eso no es una queja, eso es una realidad. Ahora, si tú estás la vida entera, ay, qué mal me siento, ay, yo no puedo más, ay, qué mal todo, hoy cogí este virus, mañana cogí el otro, yo no puedo. El demonio sabe que a ti lo que te quita la paz es la enfermedad, y de tu vida no va a salir la enfermedad porque te la va a provocar continuamente. Acuérdate que eres el Señor de la enfermedad. O si tú te pasas la vida entera diciendo, este matrimonio no funciona, esto no sirve, qué desgracia de matrimonio. Puede haber momentos que tú digas, qué barbaridad, problemas que yo tengo. Eso es alguna expresión, pero si tu vida continua es quejándote del matrimonio, el demonio va a usar el matrimonio para quitarte la paz y el problema no va a salir del matrimonio. ¿Cuál es la solución de esto? La palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Cuando tengas un problema, en vez de empezar a repetir lo mismo, es decir, yo sé que tengo problemas en el matrimonio, pero el Señor es poderoso para sanar mi matrimonio. Tengo problemas en el matrimonio, pero voy a orar, voy a buscar un ministerio de la iglesia, voy a ir a hablar con el sacerdote, porque yo sé que el Señor, cuando tú dices palabra de fe, el demonio sabe que no te puede quitar la paz. Y el tercero, que no tiene que ver con eso, la posesión. La posesión es muy rara en un cristiano. Para que haya una posesión, el cristiano tiene que buscar y abrirle la puerta al demonio. Y ustedes saben que la solución de eso, la presión se quita con la oración de liberación, orando por la liberación en el nombre de Jesús. La posesión solamente con la paraliturgia del exorcismo, que es aprobado por el obispo porque es un poder apostólico. Vamos a ver el versículo 15 y 16. Dice, al necio le parece que su proceder es recto, pero el sabio acepta el consejo. El necio manifiesta su enfado al instante, pero el sabio acepta el consejo. Yo creo que no hay mucho que hablar de esto. Al necio casi siempre piensa que lo que él dice está bien y que él está en el camino correcto, y de ahí nadie lo saca. Para un necio es difícil pensar con precisión, con cuidados sobre cuál es el camino de su vida, porque tiene una propia visión totalmente distorsionada porque es necio. Ahora, el necio no oye los consejos del sabio. El que no es necio oye cuando el sabio le da el consejo o busca el consejo del sabio. Conoce el valor que tiene un buen consejo para seguir en el camino. Y el siguiente, que es parecido a esto, dice que el necio enseguida da a conocer su ira. Querido hermano, el necio no tiene autocontrol. Como él piensa que está bien y que él es la cátedra de todo conocimiento y de todo lo que es bueno, pues el necio no tiene autocontrol. Cualquier cosa lo saca de sus casillas. Inmediatamente para todo quiere tener una respuesta, aunque sea una respuesta borrascosa. El necio hace la mayoría de las cosas por impulso y sin pensar. Y ese impulso no va a ser un impulso de la gracia, va a ser un impulso de tu animalidad. Como dice San Pablo, que somos animales que estamos controlados por la gracia. Mientras más gracia tú tienes, más Espíritu Santo tú tienes, tú puedes controlar tu parte animal. Pero si tú no tienes esa gracia, ese control, ese espíritu fuerte que controla tu parte animal va a estar totalmente desenvuelta, suelta. Vas a tener el perro suelto y el perro le das una patada y te muerde. Porque es su reacción. Y los necios actúan por reacción, por sensaciones, por reacción. Ahora, una persona que tiene sabiduría de Dios, aunque siente exactamente lo mismo, a lo mejor quiere decir exactamente lo mismo, cuenta hasta 10 y dice, este no es el momento de decir lo que voy a decir. Y espera mejor oportunidad. El hombre sabio y prudente sabe que hay ocasiones en que es mejor callarse, y el que se calla no es el que pierde, el que se calla es el más sabio. Cuando sabe que lo que vas a decir no es productivo, cuando no tienes la certeza, cuando no tienes
la certeza. Lo que nos ayuda a controlar la ira es unas personas que no tienen control de la ira. Lo que nos ayuda a controlar los sentimientos de la ira es la sabiduría de Dios, es el poder del Espíritu Santo, tener un espíritu fuerte. ¿Y cómo tú fortaleces tu espíritu? Tu espíritu se fortalece con el ayuno, que no es masoquismo. Es decir, tu parte animal tiene ganas de comer, pero mi espíritu le va a decir a mi parte animal que yo no le voy a dar de comer ahora, para que sepa que yo soy el que mando en él. Así tu espíritu se pone fuerte. Un ejemplo solamente. Ahora, si tú tienes ganas de comer y comes, tienes ganas de dormir y duermes, lo que estás haciendo es poniendo descontrolado a tu animal porque crees que se lo merece absolutamente todo. Entonces tú vas a ser un ser espiritual o carnal, según Gálatas 5, de acuerdo a quién controla tu vida, si el espíritu o la carne. La carne, ¿qué cosa es? La parte animal nuestra. Vamos a ver el versículo, vamos a ver. Vamos a ir al 18 y al 19. Dice así: hay quien habla dando estocadas, pero la lengua de los sabios alivia. Los labios veraz permanecen para siempre. Lengua mentirosa dura un instante. Interesante lo que nos dice. La palabra de los sabios está llena de verdad. ¿Por qué? Porque reflejan la justicia de Dios. Sin embargo, nos dice aquí que la lengua mentirosa dura un instante. ¿Por qué? Porque tú no puedes mantener una mentira para siempre. Es mejor decir la verdad y pasar una pena por decir la verdad que vivir continuamente en una pena tratando de mantener algo que dijiste que no es cierto. Entonces, y lo que no es cierto, mi querido hermano, tú no lo puedes mantener siempre. Es imposible tener un disfraz continuamente puesto. Y el otro que nos dice que hay palabras, hay personas que van como dando estocadas. Algunas personas tienen la habilidad de dar puñaladas cerca. Y hay personas que tienen la habilidad de dar el mismo daño, la misma puñalada, pero de lejos con una espada, sin ni siquiera hacer contacto con la persona. La persona que te apuñala tiene un contacto contigo, el otro te está apuñalando de lejos. Son perforaciones en la vida que causan dolor. Hermano, ¿cuánto han sufrido todos los que son siervos de Dios por estas espadas? Muchas personas en tu vida hablan con espadas, hablan con dagas. Y el Señor, créanme que el Señor va a dar cuenta de todas esas heridas que nosotros hemos causado. Sin embargo, que es la contraposición de esto. Y la lengua del sabio no da estocada. La lengua del sabio cura. La lengua del sabio es un bálsamo sobre las heridas de aquellos que dieron las estocadas. Ahora tenemos que preguntar, ¿con quién tú andarías? ¿Con alguien que te dé una estocada, una puñalada, o con alguien que derrame bálsamo en tus heridas? A veces que escogemos andar con el que da estocada, hermano, entonces muchas veces somos culpables de nuestras propias heridas. Somos muy culpables de nuestras propias heridas. Tenemos que saber poner distancia, que no de cerca como una puñalada. Tenemos que poner distancia de la mala lengua para que ni siquiera como un estoque te pueda llegar. Nos dice Proverbios 19, que dice que el que es veraz, el que tiene una boca veraz, permanece para siempre. Dios ama a aquellos que aman la verdad, porque dice la verdad para que nosotros la recibamos y nosotros la transmitamos. Sin embargo, ¿qué dice la mentira? Ya sabemos quién es el padre de la mentira. El Señor nos lo dijo, no tenemos excusa. El diablo es el padre de la mentira. O sea que todo el que vive en la mentira ya sabe quién tiene por amo y Señor. Y vuelvo a repetir, ya lo dije, los mentirosos no pueden vivir en paz. Nunca van a vivir en paz. Y a la larga, la mentira. Lo dice el refrán popular, hermano.
Primero se descubre a un mentiroso que a un cojo. Eso lo dice la sabiduría popular, una fuente de proverbios también. Vamos a ver el versículo 20 y 21, que dice así: «Hay perfidia en el corazón de quienes traman el mal, y en lo que aconsejan la paz, alegría. Al justo no le acontece ninguna desgracia, pero al malvado está lleno de males». Dios cuida, queridos hermanos, nos dice bien claro este libro de Proverbios, que Dios cuida a aquellos que aman la verdad. La verdad es establecida porque la verdad dura para siempre. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la mentira puede continuar profiriendo falsedades. Pero inclusive dentro de esta propia falsedad se va a enredar. Y ya no va a saber qué cosa fue lo que dijo. La mentira siempre tiende a perecer. Por eso un mundo que está creado sobre la mentira es un mundo que tiende a desaparecer. Lean la historia. A lo mejor ahora no lo vemos, pero de aquí a 200 años, si buscamos una historia veraz, vamos a ver cómo todas las mentiras salen a flote. Yo he visto mentiras desenmascararse en la historia en mi generación. Porque la mentira, a la larga, la mentira es falsa. Y todo lo falso tiende a desaparecer. También nos habla que aquellos que idean el mal, aquellos que están siempre buscando el mal y lo practican, siempre van a ser detectados por la mayoría de las personas. A la larga el mal se detecta porque hay algo corrupto, hay algo que apesta, queridos hermanos, en estas personas que tienen mal en su corazón. Inclusive puede ser una persona que tenga una cara, que sea una mujer o un hombre que sean muy bien parecidos, pero hay personas que son súper bien parecidas de ambos sexos y tú hablas con esa persona y te das cuenta que esa belleza está corrupta. Hay algo detrás de esa belleza que a ti no te encaja. Porque eso siempre, una persona, sobre todo si tú tienes el discernimiento del Espíritu Santo, que lo has pedido. Sin embargo, mi querido hermano, que vive en la verdad, siempre es feliz, siempre tiene satisfacción, porque tiene eso que los judíos llamaban shalom adentro, que el shalom para el judío no solamente la paz externa. Cuando un judío desea shalom, yo diría que es una paz integral, es una paz que nace dentro de ti y se transforma para los demás. Por eso la palabra shalom es tan profunda, es un deseo no de que tengas paz, sino de que haya paz en tu corazón, que tú seas una persona de paz. Vamos a ver el versículo 23. Dice el versículo 23: «El hombre cauto oculta su saber, pero el corazón de los estúpidos pregona su necedad». Yo no lo dije, lo dice el libro de Proverbios 12, versículo 23. Corazón de los estúpidos. Aquí muchas veces cambia la palabra impío por estúpido, porque muchas veces el estúpido es impío. Y lo dice, los hombres, las mujeres que viven o tratan de vivir en la justicia, ciertamente ya se los dije, van a sufrir adversidad. Sin embargo, el Señor montones de veces nos ha prometido, nos ha dado promesa en las Escrituras que ese grado de adversidad, la duración de la adversidad no va a ser para siempre. Especialmente cuando vemos esto desde la luz de la eternidad. Ninguna adversidad sobrepasa a la gracia que reciben los justos. Porque no es una alienación, pero inclusive para nosotros, aunque hayamos tenido una vida adversa, sabemos que nos espera una eternidad de gozo, mi querido hermano, donde vamos a estar para siempre, siempre. Como decía Santa Teresa, es en la eternidad. Ahí es donde tenemos que trabajar, porque todo lo acá pasa. Lo sabemos tú y yo, que todo pasa.
Pero Santa Teresa que decía que la eternidad era un para siempre, siempre. Por eso el Señor nos dice, guarden tesoros en el cielo. Porque aquí en la tierra el tiempo que vas a estar pasa rápido. Pero cuando entremos en la eternidad, ahí vamos a estar para siempre. Y somos tan estúpidos, usando la palabra de proverbio, que nos procuramos bienestar para lo que pasa y no nos procuramos bienestar para lo que es eterno. Eso sí es ser verdaderamente necio. Sin embargo, nos dice que el impío siempre, no solo cuando llega a la otra vida, el impío siempre, desde el principio, no va a disfrutar de tranquilidad ni de gozo. Porque te vuelvo a repetir, aunque una persona sea muy exitosa, tú no sabes lo que hay en su corazón. Y el malo nunca encuentra felicidad. Porque inclusive en medio de la supuesta felicidad está tramando el mal. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 26. Vamos a ir al 26. Dice el 26. El justo orienta a su prójimo. El camino de los malvados los descarría. Dice el 27. No asará su casa el indolente, la gran riqueza del hombre es la laboriosidad. Y el último, en la senda de la justicia está la vida, pero el camino de los rencorosos conduce a la muerte. ¿Qué nos dice este capítulo? La inquietud abate el corazón, queridos hermanos. Hoy en día que todo el mundo pues está buscando tener tranquilidad, es lo que casi todo el mundo desea, que es salud y tranquilidad. Hermanos, tenemos la tranquilidad tu mano. La inquietud abate el corazón del hombre. Tenemos que evitar aquello que nos causa inquietud. Cuando es evitable, por supuesto. Y yo creo que muchas veces nosotros nos atiborramos demasiado de noticias. Yo he tratado de limitar, y eso yo tengo que estar informado por lo que yo hago en las redes, pero yo he tratado de limitar la cantidad de noticias que yo oigo. Porque yo he visto que, empezando que en muchas ya no se puede confiar. Ya tú no tienes seguridad, ni siquiera los medios tradicionales que te están diciendo la verdad. Porque hoy en día casi todos los noticieros se han convertido en propaganda de un determinado partido. Ya el periodismo no es presentar objetivamente una situación, sino que te van a dar un mensaje de propaganda de alguna idea que ellos promueven. Yo he tratado de limitar la cantidad de noticias que recibo al día y tengo por línea no aceptar ninguna noticia que yo veo en Facebook o en otro medio social. Porque hoy en día con la inteligencia artificial ya no podemos creer ni siquiera viendo al mismo Papa hablar, porque te ponen al Papa a hablar con su misma voz diciendo un disparate, como ya la Santa Sede lo ha advertido. Yo no sé cómo nosotros los católicos seguimos cayendo, como escriben, mira lo que dijo el Papa, mira lo que dijo fulanito, mira, y yo en cuanto yo lo miro te digo, tú no te das cuenta, querido hermano, que jamás eso lo diría un Papa, o jamás eso lo veremos. Tú no te das cuenta que esto que estás viendo ahí es inteligencia artificial, y el demonio es el padre de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es algo bueno como todo, cuando se usa para el bien. Pero el demonio ha creado la inteligencia artificial para darte noticias. Antes tú leías una noticia, tú sabías ya que podía ser falsa, porque no la oíste ni la viste. Pero ahora tú estás viendo la noticia, la estás viendo y la estás oyendo y está creada, ¿no es cierto? Y el demonio ha puesto eso para que se haga ahora a nosotros difícil creer en algo. En algo te digo que percibamos como noticia, y eso nos lleva a desequilibrarnos. Por eso nunca aceptes ninguna noticia si tú no lo confirmas por varios medios que sean lo más serios posible. De la iglesia, si tú no lo confirmas en medios como Vatican News o como Así Prensa, alguno de esos, no lo creas, querido hermano, no lo creas, aunque lo veas con tus propios ojos. Ya me ha llegado al momento que la noticia que vemos con nuestros ojos no la podemos creer. Nosotros tenemos que vivir
como nos está diciendo Proverbios, tenemos que buscar la tranquilidad de espíritu, porque la inquietud abate el corazón del hombre, un corazón inquieto. No hay forma que el hombre pueda subsistir. Sin embargo, dice que una palabra amable lo reconforta. Yo le decía el otro día a alguien, nunca sabremos hasta que lleguemos delante del Señor cuando una simple sonrisa que tú le hayas dado a alguien que no conoces, que ves en la tienda, que ves una simple palabra amable, un simple abrirle la puerta, un escuchar a un extraño que te diga cualquier cosa, decirle unas frases a una persona que lo puedes reconfortar, aunque más nunca lo vuelvas a ver. Tú no sabes eso que tú dices, qué repercusión puede tener en la vida de esa persona. Y nunca te vas a enterar. Te vas a enterar cuando llegues al cielo, porque toda esa persona a quien tú le diste un bien van a dar testimonio tuyo el día del juicio. Sin embargo, todo aquel que anda por el mundo repartiendo groserías, repartiendo mala educación, también le será dado el tener que responder de ellas el día que nos encontremos con el justo juez. Nos dice el Proverbio 25, nos habla, Salomón consideró una causa interna de depresión. Él consideró, ya en esa época, aunque no le decía por esas palabras, él consideró una causa de depresión puede provenir del miedo y de la ansiedad del corazón. El miedo y la ansiedad son fuentes de depresión. Y eso es lo que él está diciendo, que no parezca este proverbio de 12:25. Vivimos de ansiedad, vivimos de miedo, el porvenir, de dudas. Y esto nos hace entrar en la depresión. Por eso el Señor es tan claro cuando nos dice a través de San Pablo en Filipenses 4:6, que no nos afanemos por nada y oremos por todo. Te voy a repetir la frase. Esta es la solución para la depresión. No te afanes por nada y oremos por todo. Uno en este caminar de la vida, yo lo he aprendido, por eso se lo transmito, uno tiene que, cuando enfrenta una situación, cualquiera que sea, tú tienes que saber si tú la puedes resolver o si tú no la puedes resolver. Si tú la puedes resolver, métele, como decimos los cubanos, con todos los hierros. Si tú lo puedes resolver, métete en el problema y resuélvelo. Ahora, si tú sabes que eso no está en tus manos resolverlo, lo único que puedes hacer es lo que dice Filipenses 4:6. Ora por eso. No te afanes por nada y ora por todo. Dios no cría vagos. Ese es un proverbio mío personal que siempre digo. Tú no puedes sentarte a esperar que Dios te lo provea todo. Tú tienes que hacer tu parte. Pero llega un momento que tú no puedes hacer más. Llegaste hasta donde tenías que hacer. Ahí es donde tú tienes que parar, entregárselo a Dios y orar para que el Señor tome control de esa situación. Ahora viene la pregunta que siempre me hacen. ¿Y cómo yo sé cuándo tengo que parar? Hermano, eso es el don de discernimiento. Por eso le estoy diciendo que comenzamos los proverbios, que tenemos que todos los días pedirle al Señor el don de discernimiento. Nos lo dice el Señor en el Evangelio. Cuán claro es el Señor en el Evangelio. Tú no puedes agregar ni una pulgada a tu estatura. Tú no puedes hacer ni siquiera que un pelo no se te caiga, hermano. Cuando un pelo se va a caer, se cae por mucho que tú empujes y aguantes. Se te cae. Tú no tienes control ni de un pelo. Por eso el Señor te dice, cada día le basta con su afán. Y por eso nos dice el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de la semana, ¿no? De cada día. Eso es lo que quiere decir el Señor. Cada día le basta con su afán. Tú tienes que resolver hoy lo que tú puedes resolver. Lo que venga mañana o pasado, tú lo resolverás mañana o pasado. Pero el Señor te da gracia para resolver lo que tú tienes que resolver hoy. Por eso que el Señor dice, no se afanen, no se afanen. Y lo dice más claro, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura.
El Señor continuamente pronunció buenas palabras. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Yo no te condeno, vete en paz. Solo también podemos dar palabras de aliento, porque como va a decir el versículo 26, el justo sirve de guía. Tú tienes que servirle de guía a otros. Dice que los impíos lo único que hacen es hacer caer a los demás. Como dice el Salmo, lámpara es tu palabra a mis pies. Sé tu lámpara también para las personas. Y termina con un consejo precioso. En la senda de la justicia está la vida. Si tú eres justo, cuando dice justicia, no está hablando de la justicia de los hombres, está hablando de tu ser justo, el camino de tu vivir como un justo. ¿Y quién es el justo? El que ajusta su vida, su voluntad, su deseo a la voluntad de Dios expresada en los evangelios. Aquí lo dice, en la senda, en este camino de que quiere ser justo, está la vida. Ahora lo dice el Señor de múltiples formas desde la antigua alianza. El camino de los rencorosos, el que no es justo, solamente termina en la muerte. Eso el Señor lo dijo con los dos caminos, el ancho y el estrecho. Ese es el resumen de la sabiduría, que si bien la sabiduría se basa siempre en la justicia. Y la justicia nos viene por la gracia que el Señor nos provee a través de la oración de los sacramentos, a través, por supuesto, del bautismo, que es el sacramento de la gracia. Pero esa gracia que recibimos la podemos incrementar o perder. Y así se va a incrementar o perder nuestro camino de justicia. Y un día el Señor nos diga cuando nos encuentre, ven, siervo justo, siervo bueno y justo, a recibir lo que tengo para ti preparado. Que eso sea el futuro de ustedes y de nosotros. Que el Señor los bendiga, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán y que les dé su paz. Amén.